Hola, ¿cómo andan? Bueno, no sé, avísenme cuando estén todos, cuando estén como para empezar. Les cuento más o menos, vi que estaba la maestra, la vi ahí medio de costadito. Hola, ¿cómo estás? La idea es que ustedes me pregunten las cosas que quieran saber. Lo que sí tenemos que hacer para que esto funcione es que la persona que va a hacer la pregunta se pare y se arrime un poco al micrófono, porque si hablan desde donde están no se escucha nada. Y que cuando el compañero o compañera hace la pregunta, los demás hagan silencio porque se me mete todo el barullo y no entiendo nada. Así que cuando quieran podemos arrancar. Si no me hacen preguntas muy difíciles de matemática o cosas así, no voy a tener problema en responder. Bueno, primero que nada agradecerte, tuvimos este movimiento porque, bueno, para no estar todos juntos, aglomerados a la vez, dividimos en primero, segundo y tercero, y ahora está cuarto, quinto y sexto acá. Perfecto. Bien. Bueno, chicos, a ver, ¿quiénes tienen aquellas preguntas? Bueno, por acá, dale, Ángel, fuerte y separás. Él te mira por acá, vos te ves allá, pero él te ve por acá. Dale, ¿querés? Ay, te ves todo. ¿Cómo surgió la idea de un sapo detective? ¿Por qué la idea de un sapo detective? Mira, yo te voy a contar, cuando yo tenía 10 años, con mis padres nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vivíamos ahí, viví 4 años en Estados Unidos. Y en esa época, hace muchos años, todos los sábados había como una costumbre familiar de sentarnos a las 8 de la noche a ver un programa que se llamaba El Agente 86, que era de una especie de espía que se creía muy genial y qué sé yo, pero era re torpe en realidad. Eso fue cuando yo tenía esa edad, ¿no? Después pasaron muchos años, hasta que un día empecé a escribir cosas para niños. Y al principio el sapo era un personaje más común y corriente, era un sapo más normal, digamos. Y de a poquito fue agarrando para otros lados, quiso ser astronauta, después quiso ser superhéroe. Y cuando terminó el cuento de superhéroe, la última línea que se me ocurrió de ese cuento decía: la próxima vez mejor hacía de detective. Y fue algo que me salió así sin pensarlo. Y yo dije, ¡pa! Un sapo detective. Y ahí empecé a escribir cuentos de un sapo detective. Y lo que no me di cuenta hasta mucho tiempo después es que ese sapo detective tenía muchas características del personaje aquel que a mí me gustaba mucho ver cuando era niño. Obviamente que no se parecen en nada, pero simplemente esa cosa de creerse muy inteligente y ser muy torpe y esas cosas, eso sí me quedó. Entonces como que se ve que siempre lo asocié con esos momentos lindos que yo pasaba en familia mirando a ese personaje. Entonces tiene como, el sapo siempre tiene una cosa muy afectiva para mí, como de mucho cariño también. Dale, Martín. ¿Vas a seguir haciendo el libro de Ruperto? ¿Cuánto qué, perdón? ¿Cuánto tiempo hace que hago el libro de Ruperto? No. ¿Vas a hacer, a seguir? ¿Vas a seguir? Ah, sí. Sí, mira, sí, claro, de hecho, yo iba a sacar un libro del Sapo Ruperto este año, pero al final van a publicar una novela para adolescentes, una novela de terror que escribí el año pasado en la cuarentena. Entonces va a salir ahora a fin de año y me dijeron que el libro de Ruperto lo dejara para el año que viene. Así que el año que viene va a salir un libro de Ruperto que se va a llamar Ruperto Jurásico,
porque voy a ver cómo hago para que Ruperto viaje a la época de los dinosaurios, se me ocurrió. Y este año salió el cómic número 8 de Ruperto, que ya está en la librería, se había salido con un diario también. ¿Cómo te sentiste cuando le crearon una estatua a Ruperto? Bueno, eso fue una cosa increíble, ¿no? Porque nunca en mi vida, cuando empecé a escribir cuentos y libros y eso, nunca me imaginé que un día le iban a hacer un monumento a uno de mis personajes. Así que fue una emoción muy grande, y también por el lugar donde lo hicieron, que es el arroyo de Sorís Chico, porque es el lugar donde yo me juntaba con mis amigos en la adolescencia, mis amigos del Liceo de Atlántida, a tocar la guitarra y cantar y qué sé yo. Nosotros teníamos como una barra de amigos que éramos de la barra del arroyo, nos decían, y formamos una banda de música y demás. Entonces, siempre sentí como mucho cariño por el arroyo y por toda esa zona. Entonces, que el hecho que el monumento al sapo esté ahí me parece una cosa buenísima. Y siempre que paso por ahí, a veces, todavía me parece increíble que exista eso. No lo puedo, o sea, me resulta muy emocionante, la verdad. Infantiles que hacías cerca del micrófono, vamos. Los cuentos infantiles que hacías, primero se los mostrabas a tus hijos para probarlos. Bueno, sí, en realidad fue al revés. Yo empecé inventándole cuentos a mis hijos y después los escribí al principio. Y después sí, una vez que empecé a publicar libros, lo que hacía al principio era escribía los cuentos y se los leía a mis hijos para ver si les gustaban, para ver si se reían de los chistes y qué sé yo. El tema es que mis hijos crecieron y ya obviamente no los agarré más para leerle cuentos, pero por suerte ahora tengo a mis nietos, así que tengo otro público diferente, pero sí, siempre le leí los cuentos a mis hijos. ¿Por qué se te ocurrió escribir El país de las cercanías? No, no te escuché bien. A ver, repetime, por favor. ¿Por qué se te ocurrió escribir el libro El país de las cercanías? ¿El libro Super Niña? No, no escuché, no escuché bien. Voy a subir un poco. Dale, repetime la pregunta. ¿Por qué se te ocurrió escribir el libro El país de las cercanías? Es que no te entiendo porque hay mucho ruido ahí atrás. A ver, podés repetirme. Igual no quiero dejarlo sin contestarle al amigo. Es la misma pregunta, dale, José, ayuda a Uriel la pregunta. ¿Qué te hizo inspirarte para crear el libro El país de las cercanías? Ah, bueno, El país de las cercanías, ¿viste? Porque entiendo cualquier cosa a veces cuando es así. El país de las cercanías en realidad fue una idea de la editorial Santillana, que es la editorial donde yo publico, que ellos me preguntaron si yo me animaba a hacer un libro de historia para niñas y niños, que fuera medio divertido y entretenido y qué sé yo. Y yo cuando iba al liceo a mí me gustaba mucho la historia. Era un bicho raro yo, porque me gustaba historia y geografía. Y también tiene que ver porque yo tuve un muy buen profesor ahí en el Liceo de Atlántida, muy buen profesor de historia en tercer año. Y entonces que era muy fascinante las clases sobre historia. Entonces me acordé mucho de ese profesor y trabajé con dos historiadores que son Gerardo Caetano y José Rila, dos historiadores muy muy conocidos. Y es un libro que quiero mucho, pero me llevó muchísimo trabajo. Trabajé 2 años en ese libro y estoy muy contento, la verdad, de cómo quedó al final. Pero la idea no fue mía, no fue que un día dije, voy a escribir la historia. Fue simplemente una idea que me plantearon y me gustó como desafío también.
favorito? No tengo un cuento favorito, siempre todos mis libros me gustan por igual. No te puedo decir, tal libro me gusta más que el otro, qué sé yo. En realidad, cada momento cuando escribo un libro, ese es el libro que más me gusta en ese momento. ¿Qué libro te trae más nostalgia? ¿Qué libro me da nostalgia? No, de los que escribí yo ninguno en realidad, porque nostalgia es como extrañar algo del pasado, así. Pero sí había unos libros que yo leía de niño que me gustaban mucho. Otros libros que yo leía de adolescente que me gustaban mucho. En mi adolescencia había un libro que se llamaba Crónicas Marcianas, de un escritor norteamericano que se llamaba Ray Bradbury, que es un autor que me gustaba mucho y que me inspiró bastante. Así que bueno, podría ser ese libro que me dé un poco de nostalgia de acordarme de la época que yo leí ese libro. ¿Has viajado fuera del lugar de la banda Ruperto Rock and Roll? Sí, con Ruperto Rock and Roll tocamos en Argentina, tocamos en Buenos Aires muchas veces y tocamos en la ciudad de Rosario, Argentina también varias veces, y ahora por suerte estamos volviendo otra vez, que hace poquito tocamos en Canelones, en la Sala Citarrosa, y ahora en vacaciones de primavera vamos a tocar en el Parque Rodó, ahí en un lugar que se llama Plaza Mateo. Así que estamos re contentos de volver. Que les cuento, por si alguno no conoce la banda, que en YouTube hay muchos videos y actuaciones de la banda y eso. Y en Spotify también, que ahí en internet pueden escuchar también nuestros discos, gratis. ¿Otra persona, además de sus hijos, y usted ha tocado o cantado en la banda Ruperto Rock and Roll? Te entendí la última parte. ¿En qué sitios he tocado con la banda Ruperto Rock and Roll? Repetido. Otra persona, además de sus hijos, usted ha tocado o cantado en la banda Ruperto Rock and Roll. Si otra persona, además de mis hijos y yo, ha tocado en la banda Ruperto Rock and Roll. No, en realidad, sí, es verdad, ha tocado, mira. Una vez hicimos un recital especial, que bueno, ha tocado otro de mis hijos que se llama Demián, que es guitarrista, pero es uno de mis hijos, aunque no integra a Ruperto Rock and Roll. Y una vez también, aparte de él, hicimos un recital que tocaban un tecladista y un saxofonista, que el tecladista es de la banda 4 pesos de propina, y el saxofonista toca actualmente en una banda que se llama Milongas Extremas. Así que en ese momento tuvimos una banda muy grande. Y hace 2 años hicimos un espectáculo en el auditorio del Sodre, que tocaba con nosotros el Pitufo Lombardo, que es muy conocido del carnaval. Y tocó también el director de la orquesta juvenil y del coro de niños, que se llama Víctor Mederos, que tocó el piano también. Dale, Ti. Fuerte. ¿Cómo te inspiraste para seguir con tu carrera de escritor? Y bueno, mira, la carrera de escritor o la de músico también depende de que se te vayan ocurriendo ideas. Pero la inspiración no es una cosa mágica, no es algo así como que estás en tu casa mirando el techo y te aparece un hada y te golpean la cabeza con un caño y tenés una idea maravillosa. No, la inspiración es simplemente mirar alrededor y sacar ideas de distintas cosas.
cualquiera puede hacer eso. Ves pasar un cascarudo, qué sé yo, por el patio ahí afuera, y entonces ves que está pasando por un lugar donde hay unas hormigas y se te ocurre una historia sobre unas hormigas que quieren comerse al cascarudo y el cascarudo se escapa, qué sé yo, cosas así que se te ocurren. Así que la inspiración, la manera de continuar siendo escritor es tratar de tener siempre ideas nuevas, lo cual no siempre es fácil, pero bueno, lo vamos haciendo. ¿En qué te inspiraste para hacer Pateando a Luna? Bueno, ven, Pateando Lunas, un día estábamos en mi casa con mis hijos y hablando con mi hija, mi hija mayor, que en ese momento tenía 9 años, le digo, ¿y vos qué vas a hacer cuando seas grande? Y ella me miró muy seria así, me dijo, cuando sea grande voy a ser jugadora de fútbol. Y dije, una niña que quiere jugar al fútbol. En ese momento no había niñas que jugaran mucho al fútbol. Ellas jugaban, mis hijas jugaban al fútbol con los amigos y eso. Y dije, una historia de una niña que quiere jugar al fútbol, y lo primero que me vino a la mente fue, y no la dejan. Entonces ahí nació el conflicto que da pie a toda la historia de Pateando Lunas. Mi hija es profesora de biología en el Liceo de Solimar, o sea, después no siguió su carrera futbolística. ¿Cuál fue tu libro más famoso? ¿Cómo? ¿Cuál fue tu libro más famoso? Mi libro más famoso creo que es Pateando Lunas, justamente, porque es mi libro más vendido todos los años desde que salió hasta ahora, y es un libro que se ha publicado en México, en Argentina, en distintos países, así que estoy muy contento de ese libro. ¿Hay más cómics que hiciste aparte del Sapo Ruperto? Bueno, sí, hay 8 cómics del Sapo Ruperto publicados. Así que si te gustan los cómics tenés para entretenerte. Toda la colección salió este año con un diario y también están en las librerías. El cómic número 8 es el más nuevo que salió el mes pasado. Perdón, salió este mes para el Día del Niño, así que... Bien, ya lo respondió. Dale, Zoe. Fuerte, amor, pero no te escucho. Más fuerte. ¿Sabes qué pasa? Hay gente hablando atrás, entonces no entendí nada de lo que dijiste, pero capaz que la maestra me puede repetir la pregunta. ¿Qué te inspiraste para crear El abuelo más loco del mundo? Ahí va. Hay que hablar así como con ganas, ¿viste? No hay que tenerle miedo a los micrófonos. Bueno, ven, yo tuve la suerte de tener un abuelo muy especial. Mi abuelo me contaba cuentos, inventaba cosas, le gustaba mucho la ciencia, tenía revistas y libros de ciencias, de cosas, y me hablaba mucho de cosas así. Siempre a mí me gustaba, en la casa de mi abuelo, le revisaba los cajones, estaban todos llenos de cosas, de tornillos, de herramientas, pedacitos de maquinitas, de cosas, no sé cuánto. Le gustaba salir a pescar. Entonces yo lo quise mucho, mucho a mi abuelo. Entonces se me ocurrió la idea de escribir una historia que tuviera que ver con el que fue mi abuelo, pero no es exactamente el personaje del abuelo más loco del mundo, es totalmente mi abuelo, porque a veces cuando uno crea un personaje le agrega cosas de otras personas o otros personajes. Entonces es una mezcla de mi abuelo, mi suegro, que también fue un viejo bastante loco, que pintaba cuadros, construía cabañas y qué sé yo, y también la clase de viejo que me gustaría llegar a ser dentro de 2 semanas, digamos. ¿En qué te inspiraste para crear esa Sapo Ruperto? Ya lo preguntamos. ¿Qué? Sí, no. Bueno, ¿te acordás cuando dije que mi hijo había encontrado un sapo que le pusimos Ruperto?
fue ahí. Pero no se preocupen si están distraídos eso algunos, porque yo era muy distraído cuando iba a la escuela también, así que... En el libro la misma cantidad de ojos. Nos confundimos con osos, nos confundimos con ojos. ¿Y por qué hiciste esa portada para el libro? Mirá, ¿sabes que no te entendí toda la pregunta porque hablaste de costado al micrófono? Capaz que mejor agarrar el micrófono y ponérselo adelante. En la misma cantidad de ojos. Nos confundimos osos con ojos. ¿Por qué elegiste ese diseño? Ah, está bien, vos hablas de la tapa. Primero que nada, yo siempre creí que ese libro era para más grandes, ¿no? Pero bueno, también a veces me sorprende que lo lean así en alguna escuela. Ahí hubo un error de la persona que diseñó la tapa. Entonces, que le quedó la S, le quedó rara. Entonces al principio me decía, ay, vi que sacaste un libro, la misma cantidad de ojos, y no sé qué. Yo decía, no, es osos. Y entonces durante como bastante tiempo, la primera edición o las primeras ediciones tenían ese defecto en la tapa, que después lo corrigieron un poco para que se notara que era una S y no una J. Pero fue una especie de error del diseñador, ¿no? Yo no tuve nada que ver con eso. Vale, estamos hablando, chicos, de otra clase, de esta etapa. Porque parece que hay una J. Claro, parece una J, pero no es ojos, es ojos. Bueno, dale, Diego. Claro. La misma cantidad de ojos. Fue basado en la vida real. ¿Y por qué se llama así? Bueno, primero que nada, fue ese libro, la idea surgió en una época en que justo estaban pasando muchas cosas en el noticiero, cosas bastante feas, con algunas gurisas, adolescentes y cosas que les habían pasado algunas cosas bastante feas. Y entré a pensar en cómo a través de las redes sociales muchas veces la gente joven se expone a muchos peligros, porque uno cuando sube una foto a internet o un video no sabe quién está viendo del otro lado, ¿verdad? Entonces me preocupaba un poco ese tema y me vinieron ganas como de escribir algo sobre eso, que algo que realmente generaba como una preocupación en las personas que lo leían, para que la próxima vez que fueran a subir cosas a internet o qué sé yo, pensara un poco en esas cosas antes. Y ahí fue naciendo toda esa historia media policial, que además les cuento que este año, a fin de año, va a salir otro libro que retoma el personaje de Elisa y también del comisario con otra historia de aventura. Y se llama La misma cantidad de osos porque el personaje, digamos, malo, por llamarlo de alguna manera, cada vez que desaparecía a una gurisa, dejaba un oso en el lugar. Entonces tenía que haber la misma cantidad de osos de gurisas desaparecidas, digamos. Y fue surgiendo ahí la historia. Pero en realidad, toda la historia surgió a raíz de esa frase que me vino en un sueño, que está en el libro también, el sueño ese medio extraño. Y me llevó mucho tiempo darme cuenta, encontrarle la vuelta para que tuviera algún sentido. ¿Te resultó más fácil o más difícil escribir para adolescentes? Para repetirme, lo que pasa con el tapaboca también es difícil, ¿viste? A veces. ¿Te resultó más fácil o más difícil escribir para adolescentes? No, no me resulta ni más fácil ni más difícil, es diferente. Y siento que cuando escribo para adolescentes tengo como otra libertad de poder hablar de otros temas que por ahí en libros para niños no puedes tocar, por ejemplo, de las cosas que estamos hablando ahora. Pero no me resulta más difícil y me gusta mucho escribir para adolescentes, de hecho. ¿Qué consejo darías para el que quiere ser escritor y escritora?
¿Cómo? Perdóname, tampoco... ¿Qué consejo darías para los que quieren ser escritores o escritoras? ¿Qué consejo le daría a los que quieren ser escritores o escritoras? Primero que nada, una cosa que es muy obvia, pero está. No todo el mundo va a ser escritor, como no todo el mundo va a ser doctor o maestro o bombero o lo que sea, ¿verdad? Ser escritor es una vocación. Pero si a alguien realmente le interesa escribir, lo primero es leer. Una persona, para ser escritor, primero tenés que leer. Te tiene que gustar leer, te tienen que gustar los libros. Imagínense, sería como un jugador de fútbol, alguien que quiere ser jugador de fútbol, pero no va a los partidos y nunca mira un partido de fútbol. Es como medio difícil, ¿verdad? Entonces, lo primero es leer mucho. Y además, aprender a leer como escritores o escritoras. ¿Qué quiere decir esto? Que después que leíste un cuento o una parte de un libro que te gustó mucho, volver a esa parte y tratar de entender cómo hizo el escritor o la escritora de ese libro para generarte emoción, qué palabras usó, si usó frases largas, frases cortas, qué sé yo, para ir viendo más o menos los mecanismos. Y después, cuando uno escribe también, cuando escribió algo, para ver si le quedó más o menos bien o mal, una manera de probar es leyéndolo en voz alta. Cuando lees en voz alta, si te cuesta leer en voz alta lo que escribiste, es porque hay algo que no está funcionando bien. Esos son los primeros consejos que les daría. Pero leer es el más importante de todos. ¿Escribirías algún libro con otro escritor? Lo que pasa es que escribir con otro escritor es más complicado, ¿no? Porque vos tenés tus ideas, el otro escritor tiene otras ideas. Una vez intentamos con un amigo escritor hace muchos años, cuando no existía internet ni nada, era re complicado, escribíamos a máquina, escribir un libro entre los dos. Entonces yo escribía un capítulo, se lo pasaba, él lo seguía en otro capítulo y me lo devolvía y así, y nos fuimos trancando y metiendo en un lío. Entonces pensamos que más bien escribir es una tarea bastante solitaria, digamos, es individual, al menos para mí. ¿El sapo Ruperto tiene hermano o hermana? El sapo Ruperto tiene miles de hermanos y hermanas, ¿viste? Porque las sapas, cuando ponen huevecillos que nacen renacuajos, nacen cientos de renacuajos, así que tiene muchos hermanos y hermanas esparcidos por todos los charcos y arroyos de por ahí. ¿Te inspiraste para hacer el libro Ruperto de Terror? Y bueno, en Ruperto de Terror lo que quise fue agarrar y un poco tomarle el pelo a las películas de terror. Viste que siempre hay una casa abandonada, siempre hay una tormenta, qué sé yo, murciélagos, cosas así. Entonces siempre lo que quise fue burlarme un poco de las historias de terror. ¿Alguna otra pregunta? No tengo la pregunta, pero no. Bueno, dale. ¿Sí? ¿Está? ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 66 años, o sea, 6'6". Terrible viejo soy. ¿Debe ser alguno más? ¿Por qué el sapo se llama Ruperto? ¿Por qué el sapo se llama Ruperto? En realidad no tengo la menor idea. Fue el primer nombre que se me ocurrió y nunca voy a saber por qué le puse ese nombre. Vos sabés que ahí no salió bien el sonido, no sé qué pasó. ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo es Roy Marcos Berocay Anchustegui. ¿Hace cuánto empezaste a escribir? ¿Hace cuánto empezaste a escribir? Bueno, yo en realidad a escribir profesionalmente me publicaron mi primer libro a los 27 años, así que ustedes hagan la cuenta. Pero que empecé a escribir cosas más o menos en la época del liceo, a los 14, 15 años, fue que empecé a escribir cuentos, cosas en un cuaderno, se los daba a leer a mis compañeros de clase, cosas así.
O sea que fue todo un proceso hasta que después de bastante tiempo terminé publicando un libro. ¿Dónde estoy ahora? Yo estoy acá en las Toscas, estoy muy cerca de ustedes, en un lugar que es como un pequeño estudio de grabación que tengo, en el garaje de casa que armé, que acá grabo los discos de Ruperto Rock and Roll, hago música, he hecho música para obras de teatro, grabo audiolibros, estoy grabando un programa de radio que se llama Ruperto al Aire, que sale en un sitio que se llama butiaplus.uy, que entran ahí, están todos los programas de Ruperto, que habla el sapo Ruperto en ese programa, de hecho. Así que bueno, no sé, lo fui armando de a poquito, acá tengo todos mis instrumentos, teclados, guitarras, cosas, micrófonos. Es un lugar en el que trabajo todas las mañanas acá, digamos. ¿Por qué los libros son tan buenos y atrapantes? Y porque soy muy genial, capaz, qué sé yo. No, la verdad que no sé, yo escribo las cosas como me salen y trato de que sean divertidas, lo que me preocupo más es para que trate de ser entretenidas, que no se aburran, pero después el por qué eso es así no tengo idea, simplemente funciona, yo qué sé. ¿Cómics o a la banda? De nuevo. No te entendí. ¿Qué preferís? ¿Libros, cómics o a la banda? Si me dedico más a los libros o a la banda, decís. Pregunta qué preferís. Si los libros, los cómics o la banda. No, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo necesito de las dos cosas para vivir, o sea, yo soy músico y escritor. Es como si me pregunten, para caminar, ¿cuál pierna preferís? ¿La derecha o la izquierda? Y yo camino con las dos piernas. Entonces, en mi caso, me gustan las dos cosas por igual. A veces estoy más enchufado con el tema de la música, a veces estoy más enchufado con el tema de los libros, pero siempre estoy haciendo las dos cosas. ¿Te acordás hace cuánto hiciste de tu primer libro? Y sí, fue en el primer libro que escribí, que nunca se publicó, era un libro cortito, una novela, no me acuerdo cómo se llamaba, pero yo tenía 19 años. Pero el primero que se publicó fue a los 27 años. Se llamaba Pescasueños, una novela para grandes era. Bueno, las últimas dos preguntas, la de Ángel y Cristiano. ¿Por qué el sapo Ruperto en los libros cambia su dibujo? Bueno, eso es una cosa que no tiene que ver conmigo tampoco. A lo largo de como 30 años de salir libros del sapo Ruperto fueron cambiando los dibujantes. Entonces recién desde hace como unos más de 10 años, fácil, qué sé yo, o 15 años por ahí, que apareció Daniel Soulier, que es el dibujante que se quedó, digamos, con el puesto, y entonces es el que dibuja los cómics y los libros que han surgido desde entonces. Pero todavía andan en la vuelta algunos libros más viejos de Ruperto que están hechos por otros dibujantes. Por eso ha cambiado los dibujos el sapo nada más. No escuché la pregunta, perdóname. Te la vuelvo a hacer. Si ya tenés pensado cómo vas a hacer que Ruperto viaje a la época de los dinosaurios. Sí, más o menos tengo pensado cómo va a viajar. No quiero adelantar mucho, pero creo que va a tener algo que ver con algún experimento del señor Siniestro. Dale, Ángel, la última. Cuarta. Que la historieta 3 se trata de lo mismo.
Claro, sí, pero esto va a ser una novela, va a ser diferente, lo vamos a desarrollar distinto. Bueno, Roy, queremos darte las gracias por haber tomado este tiempo de compartir con nosotros. Estamos, disfrutamos de tus libros todos los días. Estamos muy felices de haber tenido el honor de haberte recibido. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad, y bueno, capaz que seguramente nos cruzaremos en algún momento en el disco Tienda Inglesa o por ahí, yo ando en la vuelta también, así que nos vamos a ver en algún momento. Muchas, pero muchas gracias. Nos despedimos con un aplauso. Chao, chao, muchas gracias. Chao, nos vemos.